Regreso en Fútbol Picante para saludar con mucho gusto en esta ocasión a Víctor Monroy, encargado del Departamento de Deportes en Radar FM allá en Querétaro. El día de hoy él estaba haciendo la transmisión del partido entre el conjunto de Gallos y el equipo rojinegro. Desde la zona de prensa alcanzó evidentemente a ver lo que pasaba en la tribuna de la Corregidora. Te saludo con mucho gusto, Víctor. ¿Cómo estás? Buenas noches y bienvenido a Fútbol Picante. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, saludos. A ver, Víctor, cuéntanos lo que viviste en esta triste tarde allá en Querétaro y todo lo que pudiste observar en esos minutos seguramente de mucha angustia. Sí, sin duda una fecha que va a quedar marcada para no solamente para el fútbol de Querétaro, sino para el fútbol de nuestro país. Un acontecimiento que desde mi perspectiva y cuando estábamos en la transmisión pudimos constatar un par de momentos específicos que derivaron en este hecho lamentable. El primer brote de violencia se genera en la cabecera norte del Estadio Corregidor, es decir, donde habitualmente la porra local se establece y es un gran número de seguidores los que se instalan en esta zona. Y ahí empieza el primer brote de violencia entre ellos mismos, es decir, del número de aficionados de la porra Resistencia de Azul. Hay un sector que empieza a pelear entre ellos mismos, lo cual evidentemente por la parte en la que está instalada el palco de transmisión, pues se tiene la visibilidad de ambas cabeceras por completo. Entonces, evidentemente llamó la atención el hecho de que un partido con esos antecedentes, pues iba generándose sin ningún contratiempo, y entonces empieza este primer brote de violencia y no se controla, por el contrario, bueno, pues empiezan a sumar algunos y todo parecía una situación normal, entre comillas, que a veces entre las barras pues hay grupos rivales que terminan disputando algunos episodios breves de violencia. Mientras esto sucedía, en la cabecera sur, que es un lugar establecido para familias y que nada tiene que ver con un área específico, una específica donde se suele poner a las porras visitantes. Cabe destacar que tanto la porra visitante está rodeada por una malla ciclónica y tendrá espacio como para unos 300 aficionados. Y en la zona de la Resistencia del Azul también tiene una malla ciclónica que les permite tener movilidad dentro del estadio. Mientras esto sucedía, en la cabecera norte, un pequeño grupo de aficionados del Atlas y de Querétaro empiezan a enfrascarse en una pelea. Hablamos de 5, 8, a lo mejor de integrantes de cada uno de los equipos, y me parece que aquí este es el punto que detona todo, porque ante la ausencia de seguridad privada, es decir, no hubo nadie en ese momento que frenara o intentara frenar esa bronca entre este pequeño grupo de aficionados. Se empiezan a sumar otros aficionados, tanto de uno como de otro equipo. Y entonces, ese brote de violencia pequeño empieza a crecer cada vez más. Insisto, esta zona es una zona donde van familias, donde pues nada tienen que ver con ningún grupo de animación. Y entonces la bronca empieza a crecer mucho más, al grado de que se hace más numerosa, se hace más violenta, y la gente, resguardando su seguridad y la seguridad de sus familias, empieza a replegarse a la parte baja de la cabecera sur. En algún punto empieza a extenderse más esa bronca y desconozco de quién haya sido la decisión, pero deciden resguardar a la gente en el terreno de juego. Es decir, hay unos puentes que comunican de la cabecera sur directamente al terreno de juego y los empiezan a instalar, digamos que en la parte de atrás de los anuncios publicitarios y por la zona de tiro de esquina. Hasta ese momento no se había detenido el partido, es más, me parece que ni siquiera se habían percatado de lo que estaba pasando en las gradas. El problema es que dejan abiertos esos accesos, Mauricio, por donde empiezan a bajar los que estaban peleando, empiezan a cruzar ese puente, y entonces ahí donde prácticamente todo se sale de control, porque la bronca ya no solamente era en las gradas, esa pequeña bronca creció, se hizo más violenta y se llevó al terreno de juego. Esto implicó que gente de otras zonas empezaran a invadir la cancha. Ante esto, las porras, tanto la de Querétaro como la del Atlas, empiezan a ver la manera de salir de esos especies de corrales
enmayados, y bueno, pues cuando lo logran hacer, prácticamente no hubo poder humano que pudiera detenerlos. Pues fue un momento complicado porque veías todos los jugadores que estaban a la mitad de la cancha y de repente se vieron rodeados de aficionados, se vieron rodeados de gente que estaba peleándose. Por donde quiera que tú vieras en la cancha, estaban esos brotes de violencia. Se vio incluso un momento de estampida cuando pues, la gente ve que los rijosos empiezan a llegar al campo y empiezan a correr. Hubo aficionados que intentaron agredir a algunos jugadores de ambos equipos, cosa que afortunadamente no sucedió. Y en medio de todo esto que te estoy platicando, la ausencia de seguridad privada fue evidente. No hubo un pequeño grupo de gente de seguridad privada que intentara detener la situación. No hubo nada. No hubo 1, 2, 3, 5. O decir, bueno, es que eran pocos y no podían ante esta multitud. Realmente no hubo un intento. Me parece que el origen es que si esa bronca en la cabecera sur, pequeña, entre pocos aficionados, se hubiera logrado contener, los hubieran separado, nada de esto hubiera sucedido. ¿Tú detectaste falta de elementos de seguridad en todo momento, Víctor? Me parece que la seguridad estaba pensada alrededor de la porra resistencial de Azul, que había un buen número de elementos, y resguardando este pequeño corral enmallado de la porra visitante. Incluso se dejó sin gente en la parte de arriba para que pues, no le lanzaran objetos a la porra visitante. Ahí, en ese momento, sí estaba desplegado un número importante de seguridad privada. Pero donde detona este problema en la cabecera sur, había pues gente que está, digamos, en las escaleras, pero evidentemente no tiene ni la capacidad ni la capacitación, quiero pensar, porque pues en ese momento no hay, en esa zona donde se genera todo, donde explota todo, no había un elemento que intentara detener esta situación. ¿Cuánto tiempo después saliste del estadio tú, Víctor? La transmisión, por razones obvias, tuvo que alargarse y me parece que estuvimos saliendo ya con la tranquilidad de que se había replegado la gente por ahí de las 10:30 de la noche. ¿Y cómo eran los rostros de los aficionados, de la gente que te llegaste a encontrar afuera? ¿Cómo viviste esos momentos de angustia ya para salir del escenario? Que me imagino todo era en medio de incertidumbre, y si te llegaste a encontrar algo fuera de control en ese momento. Sí, me parece que, bueno, pues esa es la palabra, porque nosotros pudimos percatarnos de lo que pasaba en el terreno de juego. Incluso hay una especie de fosa alrededor del campo, donde veíamos algunos aficionados que eran perseguidos, evidentemente por los de casa, pues la mayoría, y veíamos de repente cómo ya con el paso de los minutos, pues se quedaban viendo con seguridad, que ya después lo corroboramos con fotografía, gente que terminaba inconsciente en esa parte de la fosa. Los pocos que pudieron estar o los que estaban en el terreno de juego fueron metidos al túnel de acceso hacia vestidores de ambos equipos, que después, ya hora y media después, los fueron sacando por bloques de 20, 15 personas, entre ellos por supuesto familias enteras, niños, todos evidentemente apoyando al equipo de Atlas. Pero mientras estábamos en la transmisión no sabíamos lo que estaba pasando afuera. Es decir, no sabíamos lo que ocurría en los pasillos, no sabíamos lo que ocurría en las inmediaciones. Y cuando salgo, bueno, pues ya realmente no había gente, en su mayoría, en multitudes, pero sí tuve oportunidad de pasar por un área improvisada de enfermería, por así decirlo, que se implementó. Y bueno, pues veías gente ensangrentada, gente con vendas en la cabeza, gente que se llevaban en ambulancias, gente incluso me tocó ver que los daban, disculpa el término, de alta, por así decirlo, que ya veían que estaban en condiciones de salir del estadio y tenían que salir escondidos al automóvil. Eso me tocó presenciarlo y bueno, sin duda me parece que una de las historias más trágicas que ha vivido este episodio, que insisto, no es nuevo, no es que haya pasado de forma fortuita, porque ya había antecedentes violentos entre Querétaro y Atlas, algunos más que otros, pero ya lo sabía. Entonces, me parece que en ese sentido se hizo caso omiso a estos antecedentes que anticipaban que siempre, junto con los partidos de San Luis y Atlas, son los dos partidos que se pueden considerar de alto riesgo en el Estadio Corregidora.
Por eso llama poderosamente eso la atención. Víctor, te saluda también Jorge Pietrasanta, porque tienen antecedentes, como yo le decía a Mikel Arreola, estos partidos como el clásico de la 57 con San Luis. Quería preguntarte, Víctor, como medio informativo local ahí en Querétaro, ¿tienen ustedes el acceso a alguna cifra de heridos que tengan hasta ahora como medio informativo ahí local en Querétaro, que tú diriges en el área de deportes? Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, pues prácticamente tenemos las cifras oficiales a través de un tuit que emitió Protección Civil del Estado de Querétaro, donde habla de 22 personas lesionadas, 9 de ellos que fueron trasladados a un hospital aquí en la capital queretana, 2 de gravedad, pero de forma oficial, no se reporta ninguna persona que haya fallecido, y me parece que este número de 22 personas, sin caer en especulación, pero es una cifra que se queda corta a lo que la gente pudo ver, lo que pudimos percibir dentro del el pasado y en las inmediaciones del estadio. Víctor, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estos minutos y bueno, pues desearte que no vuelvas nunca más a vivir una situación como la que tuviste que vivir el día de hoy, desafortunadamente.